Magister Miguel Ángel García, compañeros todos, tengan muy buenas tardes. Reciban el saludo de Francisca Chucuya y José Carlos Monteagudo. En esta oportunidad tenemos el agrado de compartir con ustedes información acerca del trastorno alimentario por atracones y otros trastornos alimentarios. El trastorno alimentario por atracones es un trastorno grave de la alimentación, en el que se suele consumir cantidades extraordinariamente grandes de alimentos y la persona se siente incapaz de parar de comer. Casi todos comemos de más en alguna ocasión. Por ejemplo, cuando nos servimos una segunda o una tercera porción de una comida durante las fiestas. Sin embargo, para algunas personas, comer de manera excesiva, con la sensación de que se pierde el control y que esto se vuelva algo habitual, pasa a ser un trastorno de apetito desenfrenado. Cuando se tiene el trastorno de apetito desenfrenado, la persona puede sentirse avergonzada por comer en exceso y promete que va a dejar de hacerlo. No obstante, se siente una compulsión tan fuerte que no puede resistir la necesidad y continúa comiendo en exceso. Siguiente. De las causas solo podemos mencionar, lamentablemente, que se desconocen las causas. Sin embargo, podemos comentar algunos factores de riesgo. El primero es que es más común entre las mujeres que en los varones. Si bien el trastorno alimentario por atracones puede presentarse a cualquier edad, por lo general comienza en los últimos años de la adolescencia hasta poco después de cumplir los 20. El segundo, los antecedentes familiares. Es mucho más probable que padezcas un desorden alimenticio si tus padres o hermanos tienen o tuvieron algún desorden alimenticio. Tercero, dietas frustradas. Muchas personas con trastorno de apetito desenfrenado tienen antecedentes de haber hecho dietas. Hacer dietas o restringir las calorías durante el día puede provocar una necesidad de comer en exceso, en especial si tienes algún problema relacionado a la depresión. Cuarto, problemas psicológicos. Muchas personas que tienen el trastorno alimentario por atracones tienen una mirada negativa de sí mismas, de sus habilidades, de sus logros. Los desencadenantes pueden incluir el estrés, una mala imagen corporal y la disponibilidad de las comidas preferidas. También podemos comentar acerca de las complicaciones de esta conducta en la vida diaria del individuo. Entre estas complicaciones que pueden causar trastorno podemos mencionar una mala calidad de vida, problemas para desenvolverse adecuadamente en el trabajo, en la vida personal o en situaciones sociales. Está la obesidad y también enfermedades relacionadas con la obesidad, como problemas en las articulaciones, enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2, trastornos respiratorios y otros relacionados con el sueño. Entre los trastornos mentales que a menudo se vinculan con el trastorno alimentario por atracones se incluyen los siguientes: la depresión, el trastorno bipolar, la ansiedad. Siguiente. En el manual de CM5 se presenta con el código 307.51 y en el CIE-10 responde al código F50.8. La mayoría de las personas con trastorno por atracones tienen sobrepeso o son obesas, pero también están las personas que pueden tener un peso normal. Los signos y síntomas conductuales y emocionales del trastorno por atracones incluyen lo siguiente. A. Episodios recurrentes por atracones en un periodo determinado. Por ejemplo, dentro de un periodo cualquiera de 2 horas. La ingestión de una cantidad de alimentos que es claramente superior a lo que la mayoría de las personas ingieren en un periodo similar en circunstancias parecidas. La sensación de falta de control sobre lo que se ingiere durante el episodio. Por ejemplo, sensación que no se puede dejar de comer o no se puede controlar lo que se ingiere o la cantidad de lo que se ingiere. B. Los atracones se producen, de promedio, al menos una vez a la semana durante 3 meses. C. Los episodios de atracones asociados a 3 o más de los hechos siguientes. 1. Comer mucho más rápidamente de lo normal. 2. Comer grandes cantidades de alimentos cuando no se siente hambre. 3.
Comer hasta sentirse desagradablemente lleno. 4. Comer solo debido a la vergüenza que se siente por la cantidad que se ingiere. 5. Sentirse luego a disgusto con uno mismo, deprimido o muy avergonzado. D. Malestar. Malestar intenso respecto a los atracones. E. El atracón no se asocia a la presencia recurrente de un comportamiento compensatorio inapropiado, como en la bulimia nerviosa, y no se produce exclusivamente en el curso de la bulimia nerviosa o de la anorexia nerviosa. Esta es la razón por la cual responde a una codificación diferente en los manuales de diagnóstico. Dentro de los criterios de diagnóstico, también debemos considerar la gravedad actual de los trastornos, del trastorno por atracones, que se determina a través de la frecuencia de los episodios durante una semana. Asimismo, la gravedad puede aumentar para reflejar otros síntomas y el grado de discapacidad funcional. Entonces tenemos, de 1 a 3 atracones a la semana se considera leve, de 4 a 7 atracones a la semana es moderado, de 8 a 13 atracones a la semana es grave, y de 14 a más atracones a la semana es extremo. Siguiente. Otro trastorno alimentario o de la ingestión de alimentos especificado. El código en el manual de DSM-5 es 307.59 y en el CIE-10 es F50.8. En esta categoría predominan los síntomas características de un trastorno alimentario o de la ingestión de alimentos que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes, pero no cumple todos los criterios de ninguno de los trastornos alimentarios. Esta categoría se utiliza en situaciones en las que el profesional clínico opta por comunicar el motivo específico por el que no cumple los criterios para un trastorno alimentario específico. Esto lo hacen registrando en la historia clínica como textualmente se indica. Otro trastorno alimentario y de la ingestión de alimentos especificado, seguido del motivo específico. Por ejemplo, bulimia nerviosa de baja frecuencia. Algunos otros trastornos especificados en esta categoría son la anorexia nerviosa típica, que cumple todos los criterios de la anorexia nerviosa, excepto que el peso del individuo, a pesar de la pérdida de peso significativa, está dentro o por encima del intervalo normal. La bulimia nerviosa, de baja frecuencia o duración limitada, cumple todos los criterios para la bulimia nerviosa, excepto que los atracones o los comportamientos compensatorios inapropiados se producen, de promedio, al menos una vez a la semana y o durante al menos 3 meses. El trastorno por purgas, comportamiento de purgas recurrentes para influir en el peso o la constitución, por ejemplo, vómito autoprovocado, uso incorrecto de laxantes, diuréticos u otros medicamentos, en ausencia de atracones. El síndrome de ingestión nocturna de alimentos, episodios recurrentes de ingestión de alimentos por la noche, que se manifiesta por la ingestión de alimentos al despertarse del sueño, o por un consumo excesivo de alimentos después de cenar. También tenemos el trastorno alimentario de la ingestión de alimentos no especificado. En el manual DSM-5 responde al código 307.50 y en el CIE-10 al código F50.9. En esta categoría predominan los síntomas característicos de un trastorno alimentario o de la ingestión de alimentos, pero no cumple todos los criterios de ninguno de los trastornos. Se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo de incumplimiento de los criterios e incluye categorías en las que no existe suficiente información para hacer un diagnóstico más específico. Existen otras conductas alimentarias no adecuadas que podríamos mencionar para ampliar nuestros conocimientos. Entre estos tenemos la ortorexia, que es la obsesión por comer sano, la vigorexia, situación en la que una persona se cree débil y hace ejercicio en exceso y consume suplementos alimenticios. La permarexia, pensar que todo lo que come engorda y la persona hace dietas excesivas. La manorexia, que lo sufren generalmente los varones, y es el pánico a engordar y realizan deporte de forma excesiva.
la pica, que se da más en niños pequeños, y es el deseo de comer cosas no nutritivas y poco saludables, por ejemplo, tierra. Además podríamos mencionar la pregorexia, que se presenta en mujeres embarazadas, que no quieren y tienen miedo de subir de peso durante el embarazo. La druncorexia o ebriorexia, en personas que dejan de comer para contrarrestar el efecto calórico del alcohol. Es una mezcla entre la anorexia y el alcoholismo. ¿Cuándo debemos consultar a un profesional? Si se presentan síntomas de trastorno alimentario por atracones, se debe buscar la atención profesional lo más rápido posible. Los problemas de apetito desenfrenado pueden variar desde algo temporal a una situación recurrente, e incluso pueden persistir durante años si no se obtiene tratamiento. ¿Cómo se ayuda a una persona que presenta síntomas? Una persona con trastorno de apetito desenfrenado puede convertirse en experto en ocultar su comportamiento, por lo cual es difícil para los demás detectar el problema. La mejor manera de prevenir este comportamiento es promocionar y difundir los aspectos negativos en canales de amplia difusión, ejemplo, instituciones educativas, centros de salud, centros laborales, etc. Asimismo, hablar del trastorno de forma abierta y honesta con alguien de tu confianza es importante, y no solo de este trastorno, sino sobre todo lo que te preocupa. Estimado Magíster Miguel Ángel, compañeros todos, es toda la información que podemos compartir con ustedes. A continuación, nuestros compañeros Jorge y Corina continuarán con la presentación. A nombre de Francisca Chucuya y José Carlos Monteagudo, nos despedimos. Buenas noches.